Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Pérez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Durango en el grupo 9C. Hoy les vengo a hablar de un tópico muy interesante que es el cáncer de laringe. Bueno, introduciéndonos un poco al tema, vemos que el cáncer de laringe es el cáncer más frecuente de cabeza y cuello, teniendo una incidencia de aproximadamente 136,000 casos al año en el mundo y teniendo una tasa de mortalidad de 73,500 muertes por año. Mientras que en nuestro país el cáncer laringe ocupa el primer puesto en los cánceres del tracto digestivo superior. Este es seguido por el de cavidad oral. Vemos que el 95% de los cánceres en este sitio va a corresponder lo que es el carcinoma epidermoide. La incidencia de este cáncer es mayor o más común en hombres que en mujeres, teniendo en cuenta que la edad más prevalente es de 60 a 70 años de edad. Vemos que el cáncer de laringe se va a clasificar como la 11ª forma de cáncer más común en hombres y la número 26 en mujeres. Bueno, empezando más a fondo con el tema, ¿cómo define la GPC al cáncer de laringe? Vemos que esta va a ser la transformación de células epiteliales de normales a anormales, ya sean malignas, va a ser secundaria a una mutación genética. Vemos que estas células anormales o malignas van a presentar una multiplicación desordenada, van a tener la capacidad de invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras regiones a través del sistema circulatorio y linfático. Entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes o de origen de este cáncer? En primer lugar, tenemos el glotis o las cuerdas vocales. Su frecuencia es de hasta un 59%. Vemos que en segundo lugar está la supraglotis con una frecuencia del 40%. Y en último tenemos la subglotis, que es la menos frecuente, se llega hasta 1% de los casos. Continuando con los factores de riesgo. Vemos que el cáncer de laringe se va a considerar como una enfermedad prevenible, ya que los principales factores de riesgo asociados a su desarrollo, como es el fumar tabaco o ingesta de alcohol, pueden ser eliminados con intervenciones de promoción y educación para salud. Vemos que el principal factor de riesgo va a ser el tabaquismo crónico. Otro factor encontrado es el consumo de alcohol en cantidades importantes, como lo son más de 60 gramos al día. A su vez, la exposición a polvo de madera, cementos, pinturas, barnices, ácido sulfúrico e hidroclórico, lo que son asbestos, derivados de petróleo, plásticos, químicos para la elaboración de vidrio y níquel, van a aumentar el riesgo de presentar cáncer de cabeza y cuello. Es importante mencionar que el virus del papiloma humano BPH16 se va a asociar con mayor frecuencia al cáncer epidermoide de orofaringe en comparación con quienes no presentan este virus, al igual que la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También encontramos que hay factor de riesgo en personas con cáncer previo en un tracto aerodigestivo superior. Bueno, entrando a la etiología, o más bien hablando del origen del cáncer de este tipo, vemos que los cambios genéticos somáticos y las condiciones genéticas heredadas que van a predisponer el desarrollo del carcinoma de células escamosas van a incluir lo que es la elección del 9p21, las mutaciones puntuales del TP53, la pérdida de heterocigosidad del 3p, 9p, 17p o 4q, y también encontramos otros síndromes como el síndrome de Plummer-Vinson, la anemia de Fanconi y la esqueratosis congénita, que es un marcador importante para los factores de riesgo del cáncer de laringe. Entrando al cuadro clínico, vemos que los síntomas típicos van a incluir la disfonía, que es un síntoma temprano en lo que es el cáncer de glotis, la disfagia o odinofagia, que este va a ser por involucro de la base de la lengua o hipofaringe, la odontalgia. También encontramos disnea, cuando hay una involucración de las cuerdas vocales o una enfermedad voluminosa, y la broncoaspiración. El cuadro clínico encontramos los tumores supraglóticos. Van a ser la disfagia, la odinofagia y la odontalgia. Algunos desarrollarán lesiones palpables en cuello y pérdida de peso significativa. Vemos que en este caso hay un mayor porcentaje o mayor probabilidad de encontrar metástasis a ganglios linfáticos, hasta un 50% de probabilidad. De los tumores subglóticos vemos que son más raros
y pueden presentarse con obstrucción de la vía aérea y además o parálisis de las cuerdas vocales. Entrando al diagnóstico, nosotros como primera línea, ¿en qué nos debemos enfocar? Bueno, vamos a empezar desde lo que es la historia clínica y la sintomatología mencionada. Entonces, ¿qué es lo que se investiga en esta historia clínica? Vemos que vamos a encontrar o buscar antecedentes de neoplasia maligna de cabeza y cuello, antecedentes de tabaquismo y o alcoholismo, con que recordemos es un factor de riesgo muy importante o muy característico de esta enfermedad. Vemos si hay antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico, infecciones por virus de papiloma humano, el uso de carbón o incienso en casa, o como si recordemos que puede ser trabajador en el que haya humo de lo anteriormente mencionado. Además, vamos a verificar el estado nutricional y dental del paciente. Ya en la sintomatología encontrada, como es la disfonía, disfagia, odinofagia, otalgia, disnea, broncoaspiración, además de un tumor cervical, que es importante decir o recordar que tiene que ser mayor de 3 semanas de evolución. Es importante decir que los signos y síntomas suelen ser de etiología variada. Es por eso que estos síntomas deben ser no específicos o inespecíficos y no tienen que tener una causa aparente para así poderla relacionar con un cáncer de laringe. Bueno, entrando a la exploración física y extrayendo toda la información pasada, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, en la inspección de la región del cabeza y cuello vamos a buscar asimetrías o aumentos en el volumen de este. Bueno, continuando con los estudios con la endoscopía, vemos que una endoscopía selectiva dirigida a síntomas puede ser una alternativa efectiva para identificar tumores primarios sincrónicos. Vemos que hay ciertos estudios endoscópicos como son la laringoscopía, la broncoscopía. Vemos que la laringoscopía es de mucha utilidad para saber que no hay alguna alteración anatómica. Entonces, ¿qué es lo importante de esta endoscopía? Vamos a inspeccionar de manera secuencial todos los tejidos blandos, como son lengua, repliegue gloso epiglótico, valléculas, epiglotis, repliegue arioepiglótico, entre otros. Vamos a evaluar todas las características específicas de cada lesión. Vemos si hay su localización, qué tamaño tiene, su extensión, su movilidad aritenoidea y contornos. Y con esto vamos a hacer un mapeo para documentar las lesiones. Aunque esto ya es un poco más trabajo de radiólogo, aunque nuestra importancia aquí es poder llegar a identificar este cáncer. Bueno, ya entrando en la evaluación, vemos que va a haber diferentes métodos de evaluación. Normalmente se llega a hacer con aspiración de aguja fina, guiada por imagen ultrasonográfica o un TAC, aunque suele ser más fácil con ultrasonido. Vemos que la TAC contrastada de cortes finos en ángulos a través de la laringe nos ayuda más que nada a encontrar alguna metástasis, junto con la resonancia magnética con contraste del sitio primario y el cuello. Y en sí ya tenemos otras pruebas específicas para sobre todo estratificar. Si bien tenemos para la imagen para el diagnóstico, la estratificación y la detección de metástasis, para eso es útil el TAC, y pues ya métodos más avanzados son el PET scan. Bueno, entrando a la clasificación, ahora vamos a ver cómo vamos a clasificar o tipificar esta enfermedad. Esto se hace mediante el TNM, que T, tumor, ganglios y metástasis. Vemos que es importante comentar que este se divide en subsitios, o sea, si este es por supraglotis, glotis y subglotis. Bueno, encontrando primeramente con la TX, T0 y TX, vemos que en la TX es sin información de tumor primario o sin evidencia, o si encontramos un carcinoma in situ. Vemos que en la supraglotis, las T más que nada va a ver si la enfermedad está limitada a lo que es la cuerda vocal o cuando ya está invadiendo estructuras subyacentes, como son el área postcricoidea, preepiglótica o alguna erosión de cartílago tiroideo menor. Si bien vemos la T4 llega a invadir más estructuras que limitan la posibilidad de cirugía, como es el cartílago tiroides, la columna, o llegan a invadir grandes vasos, entre otros. Bueno, entrando a la N en sí,
Pues en general para todos es igual. Se hacen puntos de corte de 3-6 centímetros y va a depender si los ganglios están de un lado del cuello o de los dos ganglios del cuello, y este va a depender del tamaño del ganglio del cuello y si está localizado de un lado, de los dos lados, o si la N va avanzando. Y pues la metástasis, como bien dice, es la invasión, si está o no a distancia. Ahora, la tapificación. La tapificación se basa en la clasificación TNM, siendo la enfermedad temprana la etapa 1 y 2, la enfermedad localmente avanzada la etapa 3 y 4A, y la enfermedad avanzada 4B y 4C. Esto nos sirve más que nada para la opción del tratamiento, siendo la etapa 1 y 2 o la etapa temprana la más resolutiva y con mayor esperanza de vida. Ahora, entrando un poco al tratamiento, primeramente quiero hablar de los criterios de radioterapia, sobre todo en el cáncer glótico temprano, ya que va mucho en relación con los deseos del paciente, su clase funcional y la disposición a cirugía. Vemos que sus criterios es todo paciente anciano o debilitado con una clase funcional baja, o paciente que no tolera o no coopera con una traqueostomía temporal, a quienes el habla y la voz son especialmente importantes, paciente que se niega a la cirugía, todo paciente con comorbilidad médica o riesgo anestésico significativo, paciente fumador que no deja un hábito, o pacientes cooperadores que pueden asistir a consulta diariamente. Bien se sabe, el tratamiento es ampliamente quirúrgico y depende mucho de la etapa de este. Ahora, ¿cuáles van a ser las estrategias para el tratamiento del sitio primario para la preservación de la laringe? Vemos que en caso de T1 en cáncer de glotis, la opción más recomendada es la resección endoscópica, pues en pacientes seleccionados, o la radioterapia. Si bien vemos en este caso hay un alto porcentaje de control local y alta calidad de voz después de la resección endoscópica, ya sea comparado con la radioterapia. Este va a ahorrar más que nada costos y pues una reserva de radiación disponible por posible cáncer un cáncer segundo primario del tracto digestivo superior. Vemos que en el T2 de cáncer de glotis, en casos favorables, su estrategia recomendada va a ser una cirugía abierta conservadora o radioterapia. Vemos que la cirugía abierta conservadora va a estar asociada a altos porcentajes de control local, aunque puede haber casos que haya ronquera permanente. Vemos que el porcentaje de control local seguido de radioterapia también son altos y los resultados funcionales pueden llegar a ser mejores. Mientras que en el T2 de cáncer de glotis, en casos desfavorables, se recomienda una cirugía abierta conservadora o una quimioradiación al mismo tiempo, más que nada en pacientes seleccionados. Vemos que aquí va a haber un alto porcentaje de control local después de la cirugía en comparación con una radioterapia sola. La calidad de voz después de la terapia va a depender de si la función de la cuerda vocal llega a estar comprometida en forma irreversible por la invasión del tumor como tal. Y pues la cirugía endoscópica requiere selección cuidadosa del paciente. Bueno, entrando al de T1 a T2 en cáncer de supraglotis favorable, esta bien puede ser por cirugía abierta conservadora o alguna radioterapia, más que la cirugía abierta conservadora va a estar asociada a un alto porcentaje de control local. Sin embargo, se va a requerir una traqueostomía temporal y puede incrementar el riesgo de aspiración después de la terapia. Después del porcentaje de control local, en radioterapia puede ser alto y pues puede ser funcionalmente mejor. Cabe recalcar que todas estas estrategias es para preservar la laringe más que nada. Bueno, entrando al T2 de cáncer de glotis desfavorable, en esta se puede encontrar una cirugía abierta conservadora, una quimioradiación al mismo tiempo. Vemos que aquí la cirugía abierta conservadora va a alcanzar mayormente control local en comparación con la radioterapia, mientras que en T3 y T4 de cáncer de glotis o supraglotis va a haber un alto porcentaje de preservación de laringe, va a estar asociado con quimioradiación al mismo tiempo, va a estar comparada con radiación. Vemos que no va a haber dificultades a largo plazo en el habla y la deglución. Bueno, eso fue todo en este video. Espero les haya gustado mucho el tópico y les haya servido mucho la información. Gracias.